Capítulo 22. Subir de nivel, 2, biblioteca, acostumbrarse a la ciudad, entrenamiento de combate. Hoy me salté esta rutina diaria que había seguido todos los días durante el último mes. Eso no era lo que un aventurero debía hacer el día en que se abría el laberinto. 8, 10, apenas desperté, me salté el desayuno y corrí al lugar donde había quedado de verme con Einar. Estaba corriendo porque me habían dicho que tendría que esperar varias horas si llegaba aunque fuera un poco tarde. Aquí. Bjorn, hijo de Yandel. Para mi sorpresa, Einar había llegado antes que yo. ¿Cuándo llegaste? Dijiste que me dejarías atrás si llegaba tarde, así que dormí justo aquí. Vamos. Somos los primeros. Aunque faltaban 30 minutos para la apertura, ya había una fila larga frente a la entrada. Sin embargo, gracias a la dedicación de Einar, pudimos entrar al gremio de aventureros en cuanto se abrieron las puertas. ¿En qué puedo ayudarles? Hemos venido a recibir el hechizo de vínculo. ¿Son dos en su grupo? Así es. Por favor, coloquen sus manos aquí. Cuando seguimos las instrucciones, una tenue luz verdosa emanó de la esfera de cristal. 2 aventureros de rango 9, el costo es 15.000 piedras. 15.000 piedras, si no hubiera administrado bien mi presupuesto de comida, habría sido un problema. Obedientemente abrí mi bolsa y pagué el precio. Dejó un sabor amargo, pero era un gasto inevitable. Cuando alguien entraba al laberinto, su punto de aparición era aleatorio. Pero con este hechizo, al menos podíamos aparecer en el mismo lugar. ¿Cómo se clasifica a un aventurero? Por la cantidad total de esencia grabada en su alma, ya veo. Entonces el costo del vínculo aumenta según el rango. Por supuesto, supongo que esta parte no tenía que ser exactamente igual al juego. Todo listo. Por favor, tengan en cuenta que solo durará 24 horas. Muy bien, pasaban poco de las 9 cuando salimos del gremio de aventureros. Volvamos a mi posada para cenar. La comida es bastante buena. ¿Posada? ¿La posada da comida? ¿Qué tipo de vida ha estado llevando? Cuando le pregunté indirectamente, la respuesta de Einar fue tranquila. Usualmente compro el mismo pan que comía en el laberinto A, el que costaba 20 piedras cada uno. Yo intenté hacer lo mismo una vez para ahorrar dinero, pero lo dejé. No sé cómo funcionaba, pero lo que era comestible en el laberinto aquí era tan duro como una roca. Por eso hasta lo llaman pan de piedra, pero ¿en serio había comido solo eso durante un mes? Me dio lástima, así que le pedí carne y estofado, y Einar respondió con un juramento de lealtad. Bjorn. Saltaré a un pozo de fuego si me lo pides. Así que no me abandones. Después de una comida llorosa, subimos a la habitación y organizamos nuestras mochilas. Asegúrate de tener todo. Si olvidamos llevar algo y luego lo necesitamos, será un problema. No te preocupes. No tengo nada que llevar. El tiempo pasó sorprendentemente rápido mientras revisaba mi equipo y guardaba los suministros y consumibles en mi mochila. Entonces, a dormir. Nunca había visto una cama tan suave. Parece lo suficientemente ancha para 2 personas. Ni siquiera huele. Después de organizar todo lo necesario para entrar al laberinto en cualquier momento, nos acostamos uno al lado del otro. Pero la cama estaba bastante apretada con Einar a mi lado. Cuando dormí con Erwin, aún sobraba espacio. Incluso si no puedes dormir, oblígate a descansar. No podremos dormir apropiadamente por un buen tiempo. ¿De qué me estaba preocupando? Roo. Antes de que pudiera terminar, un típico ronquido bárbaro sonó a mi lado. Sonreí y cerré los ojos también. El tiempo voló. 20, 30, nos despertamos un poco temprano y tomamos nuestra última comida en el primer piso de la posada, un menú especial y lujoso de 800 piedras por persona. ¿Qué es este sabor? Einar, quien había estado encantada durante toda la comida, probó un trozo del pastel de crema servido como postre y se quedó congelada. ¿Esto es magia? No puedo dejar de llorar. Eso se llama dulzura. Siento que debo trabajar muy duro en el futuro. No fue intencional, pero creo que la comida le dio la motivación que necesitaba. Vamos, tomamos nuestras mochilas y salimos a las calles oscuras. Había mucha gente afuera, diferente a lo usual. La mayoría iba armada como yo y llevaba una gran mochila, pero no todos. También había bárbaros que solo llevaban un arma. Parecía que habían completado su ceremonia de mayoría de edad y habían llegado hoy a la ciudad. Esperen. Creo que estamos perdidos. Increíble. Debemos llegar al laberinto dentro del tiempo. Partoon no merece ser el líder. Así que esto pasa cada mes, ¿eh? ¿Cómo logran estos bárbaros llegar al laberinto cada vez? Mientras lo pensaba, Einar se acercó y les dio un consejo.
Si los siguen, llegarán al laberinto. Los jóvenes guerreros la miraron como se mira a una veterana exitosa y la agradecieron. Gracias. Definitivamente devolveremos el favor. Mientras los veía alejarse, Ainar se frotó la nariz. Me recuerda a cómo eran las cosas antes. Por favor, no actúes como si eso fuera cosa del pasado. A mí me parecía que nada había cambiado. Todos, retrocedan. Miles de personas ya se habían reunido en la plaza dimensional. Mientras esperábamos la medianoche, una luz estalló en el centro de la plaza. Aunque pequeña al principio, creció rápidamente hasta formar una esfera. Pueden entrar ahora. Cuando el guía lo gritó, los aventureros se lanzaron al portal. Yo llevé a Ainar hacia los bordes para evitar la multitud. Bjorn, ¿no vamos a entrar? Solo espera. Los aventureros desaparecían de docenas en docenas cada segundo. Pero la plaza seguía llena debido a los que seguían llegando puntualmente. 40 minutos después de la apertura, la multitud disminuyó y la fila se redujo a unas 700 u 800 personas. No deberíamos entrar ya. El portal, que se había tragado a decenas de miles, ahora era más pequeño. Pero seguí esperando. Ainar notó mi expresión, y su tono cambió. Bjorn, ¿qué estamos esperando? Era una historia larga, y no sabía si funcionaría. Aún así, decidí explicarle brevemente. Planeo entrar cuando el portal dimensional esté inestable. El libro dice que solo ocurre una vez cada 100 años, pero si aprovechamos este fenómeno, no sé qué significa eso, pero te seguiré. La miré, y añadió. Tengo la sensación de que no entenderé tu explicación de todas formas. Honestamente, eso ya lo imaginaba. Era molesto que lo dijera después de preguntar, pero, era conveniente no tener que explicarlo todo. La puerta se cerrará pronto. Retrocedan. Eventualmente, la luz del portal comenzó a desvanecerse. Ya no quedaban aventureros. Solo entonces caminé lentamente hacia el laberinto con Ainar. El guía nos vio y gritó. Es peligroso entrar ahora. Fingí no escuchar. No entendía por qué lo consideraban peligroso. Si hasta había libros publicados sobre ello, otros debían saber de este fenómeno. Bjorn. Esa persona con aspecto oficial dice que es peligroso. Tenemos que retroceder. Entonces, ¿por qué nadie lo aprovecha? 1 segundo, 2, 3. Tal vez contar era inútil. Cuando tuve la fuerte sensación de que ya era suficiente, ahora. Vamos, Chirr. Empujé a Ainar por la espalda y entramos al laberinto. Flash. Un destello blanco me cegó, y al abrir los ojos, una densa oscuridad me recibió. Eso significaba que mi plan había funcionado. ¿Ves? No puedo ver nada. Deberíamos haber escuchado al tipo oficial. Bjorn es tonto. Ainar, cálmate. Encendí rápidamente la antorcha que llevaba en la mochila. ¿Qué está pasando? Incluso si te lo digo, no lo entenderás, eso es cierto. Convencida fácilmente, observé lentamente nuestro alrededor. Y cuando vi una estatua frente a un callejón sin salida, sentí algo extraño. Parecía que la inestabilidad dimensional estaba fuertemente ligada al momento exacto en que se entraba al portal. Eso era bueno y malo. Significaba que si hubiera entrado un minuto antes en mi primera visita, no habría destruido mi pierna ni tenido que arrastrarme con 3 extremidades. Fuosh. Apenas puse mi mano sobre la lápida, un rayo de luz salió de ella y formó un círculo. ¿Qué es eso? Es un portal al segundo piso. En otras palabras, nos habíamos saltado navegar con una brújula, pelear contra los monstruos del camino y avanzar a ciegas. Con esto, nos habíamos ahorrado 1 o 2 días. ¿Qué? El jefe dijo que tomaría 3 días encontrar el portal. ¿Qué magia usaste? Aunque te lo diga, no lo entenderás. Has abierto un portal por primera vez. X+2 has subido de nivel. Tu espíritu ha aumentado en +10. El máximo de esencias que puedes absorber ha aumentado en +1. Para ser un profesional, tienes que aprovechar los bugs. Bjorn del nivel 2, nuevo +1, físico. 46 espíritu. 36. Habilidad especial. 4, nuevo +3, nivel de objeto. 202 poder de combate general. 136, 5, nuevo +3, has entrado al bosque de los goblins en el segundo piso. Por un momento estuve suspendido a unos 3 metros de altura, pero recuperé el equilibrio y aterricé de pie. Tac. Sí, había practicado luchando contra los bárbaros. Mientras veía a Ainar caer sentada, me di cuenta de cuánto había mejorado. Ahora entendía por qué Erwin se reía de mí. Se me durmió el trasero. Fue divertido de ver. Con sus reflejos, pronto aprendería a caer bien. ¿Qué es eso? Preguntó. ¿Esa expresión decepcionada en tu cara?
No es nada ignorándola, saqué mi reloj y lo ajusté a 00:05. Debí haberlo hecho apenas abrí los ojos, pero lo olvidé. Igual lo adelanté 5 minutos, así que no habría problemas más tarde. Ainar, ¿tú también lo sientes? Sentir que... Siento como si mi corazón estuviera vibrando. Si tuviera que describirlo, era como si algo denso hubiera entrado en mis venas y estuviera llenando mi cuerpo. Era así desde que cruzamos el portal, pero ahora lo sentía con claridad. ¿Qué podría ser? Después de explicarle los síntomas, Ainar dio un diagnóstico inmediato. Parece que tu dignidad del alma aumentó. ¡Felicidades! Había subido de nivel. Dungeon Stone también tenía niveles, y la dignidad del alma dependía de ellos. En otras palabras, el MP necesario para usar habilidades aumentaba con la dignidad del alma, y también la cantidad de esencias que podías absorber. Por ejemplo, en nivel 1 solo podía absorber una esencia, pero ahora que llegué al nivel 2, podía absorber hasta 2. Bueno, siempre y cuando tuviera una esencia, interesante. No has peleado contra ningún monstruo, y aún así aumentó tu dignidad del alma. No es una sorpresa. Simplemente logré ser el primero en abrir el portal. Los logros eran lo que daba experiencia en este mundo. ¿Eso cuenta como logro? Sí. Una vez que llegabas a cierto nivel, hacer speedrun para llegar rápido a los portales era la manera más fácil de subir de experiencia. Dungeon Stone tenía un sistema de niveles inusual. Solo obtenías experiencia por cada monstruo una vez, y solo por la primera muerte. Era como llenar un álbum de estampas. Para subir de nivel debías derrotar monstruos diferentes. Espera, ¿esto no es peligroso? Ainar, esto debe ser un secreto entre tú y yo. ¿Entendido? ¿Un secreto? ¿Qué secreto? Que fui el primero en abrir el portal. Eso solamente. Si alguien pregunta, di que tardamos 2 días en llegar al segundo piso. La exp por abrir un portal era +2. En otras palabras, igual que matar 2 monstruos de rango 9, pero, a diferencia de los monstruos, puedes hacerlo una y otra vez. Por eso los aventureros de nivel alto hacían speedruns. Ya casi no les quedaban monstruos nuevos por matar. Dependía del dios del sacerdote del grupo, de qué tan compatibles fueran con los monstruos, de la región donde cazaban, de si tenían mago. Cuando llegabas a una pared, solo quedaba trabajo duro. Pero eso no era viable para un novato. Y solo yo podía conocer este truco. Si se volviera conocimiento público, no acabaría bien para mí. Lo juro por el honor de un guerrero tan seria era mi expresión. La cara de Ainar cambió, y aún sin pedirlo, hizo un juramento. Con eso me sentí mucho mejor, pero sabía que debíamos movernos. Tenemos que irnos de aquí en unas horas, otros aventureros entrarían al segundo piso. Y si veían a 2 novatos aquí, sospecharían. ¿Quiénes son ustedes para llegar antes que nosotros? Sí, lo mejor era no ser vistos. Como siempre, les tenía más miedo a esos malditos aventureros que a los monstruos reales. Capítulo 23. Subir de nivel, 3. Puse la antorcha en la ranura tallada en mi casco y la até firmemente con una cuerda. Llamé a este modo vela bárbara. Era algo humillante, pero era un método práctico usado por otros aventureros. Ainar llevó su mano a la llama parpadeante y exclamó: ¡Oh, ¡increíble! Realmente no quema. Eso era porque era una herramienta mágica. Con solo la longitud de una palma, la antorcha no reducía la movilidad del usuario y era un objeto útil que podía mantenerse encendido durante unos 3 días. El grupo de ballesteros también la había usado. Aunque el precio promedio era de unas 10.000 piedras, de repente, extrañé a Eruen. ¿Pero dónde estamos? Ainar comenzó lentamente a observar su entorno. Aunque había un abismo enorme entre los gráficos 2D en píxeles que conocía y el mundo frente a mí, esta vez era fácil deducirlo. La tierra negra que se hundía con cada paso, los restos de ruinas de piedra por todas partes, e incluso los lamentos que se escuchaban a lo lejos. Este es el país de los muertos, así que aquí salen los ghouls y los demonios de la muerte. Eso era cierto. Para ser precisos, los monstruos que aparecían aquí eran ghouls ancianos, esqueletos, bansees e incluso un tipo de monstruo intermedio tipo jefe, los Duyans. Yo tomaré la delantera. El poder de combate de los monstruos del país de los muertos era mucho mayor que en el bosque de goblins. Pero, en cuanto a dificultad, diría que el bosque de goblins era más complicado. Aquí estaba mucho más oscuro, pero al menos no había trampas. Este lugar era mucho más adecuado para 2 bárbaros trabajando juntos. Es un ghoul. Pronto nos encontramos con monstruos. Su número era inferior a 3. Por supuesto, para el tercer día, la tasa de aparición se triplicaría.
Otra razón más para moverse. Bjorn, hay una piedra de maná. Toma todo lo que veas. No tienes que informarme de cada objeto. Lo distribuiremos después. Apresurémonos. A diferencia del bosque de goblins, dejé inmediatamente el comienzo del mapa y seguimos hacia el norte. Entonces, escuché un grito cercano. Kiaak. Bebé Bjorn. Es un avance aullante. Ignórala. Rara vez atacan primero Okai, pero, ¿no deberíamos matarla? Podría ser peligrosa bueno. A menos que hubiera una héroe cerca capaz de controlar espíritus, dos aventureros físicos nunca podrían atrapar un avance. Y aun si lo lográramos, eso ya sería un problema. Si atacas primero a un avance, serás maldito maldito. Es una maldición llamada marca del resentimiento. La avance te perseguirá hasta que escapes del laberinto a menos que planees cazar solo avances los próximos 10 días, lo mejor era no tocar una en absoluto. Si los puntos de experiencia eran el objetivo, una estrategia común era derrotar una o dos el último día. Eres un guerrero muy sabio. Me alegra haberte seguido, gracias por el cumplido. Intentó no mostrarlo, pero era obvio que estas cosas la asustaban. Pero eso era irrelevante. Kiara. Crush. Por favor, deja de aferrarte a mí cada vez que algo hace un sonido, pensé. Era incómodo, pero lo más importante, parecía que me estaba rompiendo el brazo. Lárgate, es un esqueleto al mismo tiempo, apareció un grupo de esqueletos haciendo ruido de cascabel. Eran 10. Incluso el primer día, los esqueletos aparecían en gran número, acorde a un monstruo con grandes reservas. Sin embargo, la cantidad total de piedras de maná que podías recibir de un grupo así era solo de 3 o 4. Ejem. Yo me encargaré de ellos. Tal vez Ainar se sintió avergonzada de asustarse por los gritos del avance, porque saltó al frente. TSK, hice un clic con la lengua para mis adentros. Ainar, si miras entre las costillas, verás su esencia. Para derrotar un esqueleto con espada, debes apuntar a eso, pero, crunch. ¿Eh? ¿Dijiste algo? No dije nada. No te preocupes por mi crunch. Crack. Crack. ¿Quién se preocupaba por las debilidades? Cada vez que Ainar blandía esa enorme espada, los esqueletos eran aplastados sin piedad, sin posibilidad de levantarse. Has matado a un ghoul anciano. X+1 has matado a un esqueleto. X+1 has matado a un guerrero esqueleto. X+1 has matado a un arquero esqueleto. X+1, avanzamos hacia el norte así durante unas 8 horas. Naturalmente, encontramos nuevos monstruos. Un ghoul anciano 2 veces más grande que uno normal, guerreros y arqueros esqueletos clasificados como mutantes. Todavía no nos topamos con un mago, así que no podía estar seguro, pero todo había ido bastante bien hasta ahora. Como era el primer día, la cantidad de monstruos era pequeña, y mi poder de combate había aumentado significativamente respecto al viaje anterior. Smack. Eso era evidente solo con ver nuestro equipo actual. Antes solo podía usar el martillo de 2 manos de robacorazones con un agarre corto por su centro de gravedad. Ahora, sosteniendo una maza de unas 30 pulgadas, podía golpear monstruos a distancia. Era mucho más seguro y poderoso. Lo más importante, Claan. Ahora tenía armadura. Por ser de placas metálicas en forma de chaleco, mis antebrazos quedaban expuestos, pero la zona que debía proteger con el escudo se reducía significativamente solo con el chaleco. Así, podía pelear mucho más ferozmente. Sentí que se me habían quitado las cadenas. Bjorn, ¡cuidado! También hay un arquero esqueleto. El casco de hierro que llevaba tenía un diseño en T que solo dejaba al descubierto ojos, nariz y boca, protegiendo las partes más importantes y vulnerables de la cabeza. Claro, aún estaría en problemas si algo me golpeara directamente, como un proyectil, pero fácilmente desviaba flechas de un arco roto. Y además, tenía a otra bárbara a mi lado con poder de combate similar al mío. Bela. Gritamos a nuestro dios ancestral bárbaro y juntos continuamos una batalla que no era distinta a una masacre. Smack. Smack. Crunch. No importaba el tipo de monstruo que apareciera. 10 segundos eran suficientes para derrotarlo. Tal vez por eso ahora sentía una satisfacción refrescante tras cada batalla, algo que no había sentido con Eruen. Ah, esta es la verdadera experiencia bárbara. Bjorn, estás herido. ¿Eh? Solo después de que Ainar lo comentó noté un leve rasguño en mi antebrazo. Sin embargo, no te preocupes. Pronto sanará. No necesitaba aplicar hierbas, ni mucho menos beber poción. Oh. Ya se está cerrando. ¿Es esto la habilidad de tu impronta del espíritu?
Una de las primeras habilidades otorgadas por impronta de inmortalidad era una notable mejora en la capacidad de curación. Claro, aún no era nada comparado con las pociones. Cuando lo probé el día anterior, un corte profundo como una uña tardó aproximadamente 1 minuto en sanar significativamente. Esto aumentaba dramáticamente mi durabilidad y ahora recuperaba resistencia más rápido, mejorando enormemente mi aguante. Prepárate. Parece que casi llegamos. Le pedí a Ainar que permaneciera alerta y disminuimos la velocidad. De repente, el terreno cambió. La tierra ya no estaba fangosa ni nivelada por los montículos, y los aullidos de las Bansees eran más fuertes aquí. ¿Qué? Ah. Por supuesto, la mayor diferencia era otra. A partir de aquí aparecerían monstruos de mayor nivel, es decir, de rango 8. Bjorn, ¿seguro que no atacarán primero? Ainar había comenzado a rechinar los dientes, probablemente por miedo a los aullidos de las Bansees. Al parecer, los bárbaros aprietan la mandíbula cuando tienen miedo. Pero yo no lo sabría. ¿Será porque nunca he estado tan asustado? ¡Cuo! Mientras avanzábamos, escuchamos un rugido extraño en la oscuridad. ¡Wow! Escucharlo en la vida real me hizo estremecer. Ainar, prepárate para la batalla. ¿No dijiste que no cazaríamos Bansees? ¿Acaso no tiene oídos? No es una Bansee, era un demonio de la muerte. De todos los monstruos de rango 8 que hacían extremadamente difícil ingresar al juego, sin duda era el más molesto. Bam. 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 El sonido de pasos pesados, que ya percibía desde lejos, creció hasta que el monstruo apareció ante nosotros. ¿Vamos a pelear contra eso? Preguntó Ainar, y antes de que respondiera añadió. Se ve divertido realmente. No podía entender a esta mujer. El mes pasado dijo que tenía miedo de morir, y ahora sonríe frente a un monstruo así. Y aún así tiene miedo de las Bansees. Boom. Quizá la luz la molestó, porque el demonio de la muerte se detuvo al llegar al borde del rango de nuestra antorcha. No te pongas nervioso, no te preocupes. No estaba nervioso, no hablaba contigo. Hablaba conmigo mismo. Oh Jez, tenía un plan, pero al ver al demonio en persona, mis piernas empezaron a temblar. El demonio de la muerte era un monstruo no muerto humanoide. No, más bien una quimera. Tenía más de 3 metros de altura y brazos con espada y escudo. No, no los sostenía. Eran sus brazos. Una mano extendida con una hoja en forma de media luna, y la otra ensanchada a modo de escudo. La hoja y escudo de proteína. Cuac. Mierda, no grites así, ya te ves aterrador. Intenté calmarme, pero no fue fácil. Mientras te mantengas concentrado y sigas el plan, puedes derrotarlo. Claro, confío en ti, gracias, pero eso era para mí. Mantén la calma. Aunque era mi primer encuentro con este tipo de monstruo, si mantenía la concentración, no debería tener problemas. Si las cosas salían mal, tendríamos que correr sin dudar. Como dije antes, apunta a la cabeza. Lo demás no importa, ¿entendido? Ok. No, espera, eso no era señal para cargar. Vela. Ainar corrió hacia adelante con su espada a 2 manos. Ya era tarde para detenerla, pero su grito atrajo la atención del monstruo, que avanzó desde las sombras con espada y escudo en posición. Cuac. Clan. La espada de Ainar chocó con la hoja de proteína del demonio mientras rugía. Bjorn, ¡cuidado! Este monstruo no es broma. Eso debería haber sido obvio desde el principio, ¿no? Vela. Grité el nombre de nuestro dios ancestral y seguí su ejemplo. Coloqué mi escudo frente a mí y golpeé al monstruo por el lateral mientras atacaba a Ainar, quien fue repelida por la colisión. ¡Bam! ¿Cómo podía ser tan pesado su cuerpo? Era como golpear una roca. CHZZZ. El monstruo ejerció más fuerza, empujándome con mi escudo. No tenía razón de quedarme aquí, pero mi orgullo dolía. Me puse de puntillas aún más y, al mover todo mi peso hacia adelante, grité en vez de rugir. ¡Ah! ¡Mierda! Sentí que mis músculos iban a estallar. Pero también un escalofrío extraño. Pensé que moriría allí, y sobreviví. Ainar no era tonta y aprovechó la oportunidad. ¡Boom! Su golpe cortó el aire y golpeó el costado de la cabeza del demonio. No apuñaló, golpeó literalmente. ¡Cagac! Incluso su espada gruesa solo penetró medio centímetro. El golpe sordo probablemente fue por el cráneo. La defensa del demonio era legendaria. Su capacidad de curarse era lo que hacía desistir a los novatos. ¡Cuo! Retrocede por ahora. Evitando al demonio, nos retiramos un poco. La sangre oscura goteaba del corte, pero cesó en menos de 3 segundos. Su habilidad pasiva era preservación corporal. Ainar. Dame una apertura.
Esta vez atacaré tras dar la orden, estaba por correr cuando, rumble. De repente, el suelo tembló. Era la primera vez que veía un efecto así, pero supe de inmediato lo que era. Habilidad activa del demonio. Llamado de los muertos. Retrocede, vienen los ghouls. Cuando terminó el temblor, ghouls emergieron del suelo. Conté exactamente 10. Acaba con ellos primero. Ok. Mientras Ainar cortaba a los ghouls con su espada, yo vigilaba al demonio de cerca. Los malditos ghouls me arañaban constantemente, desgarrando mi carne al instante. Por supuesto, esto no era gran cosa. Yo también tenía habilidad de regeneración. Aunque no como tú. Bjorn. Yo me encargaré de este. Después de 2 minutos, los ghouls fueron eliminados. Fue gracioso al pensarlo. Sobreviví a la habilidad de invocación del demonio de la muerte literalmente siendo despedazado. Ni siquiera hacía esto en el juego. Pasé la responsabilidad a Ainar para que lo enfrentara 1 a 1, y yo saqué mi maza para golpearlo por detrás. Smack. El golpe produjo un buen impacto y una sacudida satisfactoria. La sangre podrida salió por la parte trasera de su cabeza. Seguí blandiendo mi maza. Smack. 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 Cada golpe tenía fuerza suficiente para pulverizar un goblin. Pero mierda, ¿por qué no moría? Cagak. La durabilidad de su cráneo era inimaginable. Incluso mientras era golpeado, su carne continuaba sanando. ¿Qué hago? Nos faltaba fuerza. Si lo hubiera sabido, habría comprado el arma recomendada por el vendedor. ¿Deberíamos rendirnos y cazar monstruos de rango 9? Ac. 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 Seguí golpeando, pero la maza no bastaba para destruir su cerebro. ¡Boom! Finalmente, tuve que retroceder para esquivar la hoja de proteína. Y fue entonces que, ¡coot! De repente, el demonio perdió el equilibrio y comenzó a inclinarse. Vi que Ainar aprovechaba para agarrar una pierna del monstruo de más de 3 metros y levantarla. Una técnica que había visto en Ufk. ¿Eso, es un single leg tackle? Vela a. Con músculos y venas al límite, ella parecía más monstruo que el monstruo. Su objetivo era obvio y factible. Me uní inmediatamente. Smack. Al golpear el tobillo con la maza con toda mi fuerza, el enorme cuerpo perdió el equilibrio y quedó en ingravidez momentánea. ¡Boom! Se estrelló contra el suelo. En términos técnicos, un takedown. Era la primera vez que pensé que esta estrategia funcionaría contra un monstruo mediano grande. Nada era imposible para un bárbaro, aparentemente. ¡Cuo! Vi al demonio luchando como una tortuga volteada. Ainar y yo nos lanzamos, pero retrocedimos simultáneamente. ¡Cuo! No puede levantarse solo, Bjorn. Oh. Con solo una mirada nos pusimos de acuerdo. Corrimos hacia el monstruo caído y golpeamos sin cesar, como si machacáramos un pastel de arroz en mortero. Punch. 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 Recordé que en primaria hacíamos pasteles de arroz de la misma manera. Esto es divertido. Ver a Ainar disfrutando conmigo curó una vieja herida en mi corazón. Sentí como si mi alma misma se purificara. Has matado a un demonio de la muerte. X+2 sonreímos mientras veíamos al demonio desaparecer en la luz. No teníamos magia poderosa, el poder divino de un sacerdote ni la magia elemental de un elfo, pero, Bjorn. Mira esto. Esta piedra de maná es enorme. Habíamos logrado cazar un monstruo de rango 8. Capítulo 24. El saqueador, 1. Una piedra de maná de rango 9 equivalía a una rebanada de pan de piedra. En otras palabras, cada pan tenía un valor de unas 20 piedras. Entonces, ¿qué pasaba con una piedra de maná de rango 8? Desafortunadamente, un demonio de la muerte valía solo 5 goblins. ¿Qué? Solo 100 piedras. Incluyendo a los ghouls que invoco, tenemos un total de 300 piedras por supuesto, incluso considerando esa parte extra, era innegable que la cantidad era baja, especialmente teniendo en cuenta que acabábamos de arriesgar nuestras vidas por ello. Bjorn, ¿cuánto costaba el pan que comimos en la posada? Recuerdo que eran unas 300 piedras entonces, eso significa que puedo saborear su dulzura cada vez que derrote a un demonio de la muerte. Aparentemente, el pastel de crema que habíamos comido antes se había establecido como una nueva unidad de medida para Ainar. Claro, si dividías nuestras ganancias por 8, 2, eso sería solo 0, 2 de dulzura por demonio, pero decidí no decirle eso. Bjorn. No es momento de quedarse parado. Cazar. Vamos a cazar. La decepción no duró mucho. Sonreí al ver a Ainar irradiando entusiasmo de nuevo. En ese sentido, trabajar con un bárbaro no estaba mal.
Me gustaba Erwin como compañera, pero la desventaja era que ella era un poco pasiva en todo. Así, motivarse era mucho más fácil. Está bien, vamos. Después de eso, continuamos cazando demonios de la muerte en la zona. Si nos tardábamos más de 20 minutos en derribar a cada uno, nuestro negocio no sería rentable, incluso ganando 300 piedras por demonio, pero, el primer intento siempre debía considerarse una excepción, no la regla. Quo. Vela. Cada vez que nos encontrábamos con un demonio, gritábamos el nombre de nuestro dios ancestral y cargábamos. Luego agarrábamos cada uno una pierna, la levantábamos y lanzábamos al monstruo al suelo. Llamamos a esta estrategia tacle o doble bárbaro. ¡Bam! Un demonio caído era presa fácil. Mientras martillábamos la cabeza de cada monstruo a una distancia mayor que el alcance de nuestros brazos, pronto desaparecían en motas de luz. Todo eso tomaba unos 3 minutos. En cuanto los monstruos caían, se daban cuenta de lo jodidos que estaban y convocaban ghouls, lo que dificultaba aún más reducir ese tiempo. ¡Wow! A medida que la caza continuaba, la velocidad con la que llenábamos nuestra bolsa de piedras de maná también aumentaba. Sin embargo, no nos conformamos y aceleramos el paso más y más. Esto se debía a que, al llegar el tercer día, cazar demonios de la muerte sería imposible. Si no hubiéramos alcanzado el segundo piso más rápido que nadie usando ese fallo, ni siquiera nos habríamos atrevido a enfrentarlos. Normalmente nunca viajaban solos. Manejar a 2 era posible, aunque difícil, pero grupos de 3 o 4 serían complicados solo entre nosotros dos. 14:27 Revisé la hora y decidí tomar un descanso. Aunque dicen que hay que golpear mientras el hierro está caliente, los accidentes siempre ocurren en momentos de prisa. Bjorn, tengo sed, bébelo con moderación. La flor cadáver solo florece mañana. Flor cadáver. La flor cadáver era nuestro único medio de reponer agua potable en el país de los muertos. Cuando llegaba el momento, florecían las flores sobre las enredaderas que cubrían los escombros, y podías encontrar agua dentro si las abrías. Cuando le dije esto, la expresión de Ainar se volvió rígida. Bjorn, ¿no es un poco insalubre? Honestamente, lo era. Había oído que estaba bien beberla, pero aún así no me convencía del todo. Sin embargo, esto no era algo de lo que alguien que durmiera en una habitación de 5 personas con 10 individuos sucios debería quejarse. ¿Tienes una alternativa, entonces? ¡No! La beberé. Después de descansar unos 20 minutos para reponer energía, continuamos la caza. Finalmente, cuando estábamos a punto de colapsar por el cansancio, terminamos de cazar nuestro 70º demonio de la muerte. Eso significaba que habíamos ganado más de 20.000 piedras en un solo día. Esto era mucho mejor que cazar solo monstruos de rango 9. Sin embargo, la esencia que esperaba no había aparecido. Espantoso no era una palabra lo suficientemente fuerte para describir la tasa de aparición de una esencia. Por eso, la mayoría de los jugadores debían desarrollar una estrategia de nivelación basada en cualquier esencia que les tocara al inicio. Pero la habilidad del jugador determinaba qué también les iba. Era por eso que había estado deseando venir aquí. La esencia de un demonio de la muerte estaba entre las mejores esencias que se podían obtener en las primeras etapas. El problema era que no había señales de que apareciera. Su habilidad activa de invocar ghouls, llamado de los muertos, era bastante decepcionante, pero su habilidad pasiva, preservación corporal, compensaba suficientemente. Por supuesto, absorber su esencia no te daría la habilidad de regenerarte como ellos, pero dado que mi impronta de inmortalidad ya aumentaba mi factor de curación, mi compatibilidad con la esencia era muy alta. 2:57 Escuché los ronquidos de Ainar mientras revisaba la hora. Ya había pasado un día y comenzaba el segundo. De ahora en adelante, tendríamos que enfrentar 2 demonios de la muerte a la vez, pero, de cierta forma, me sentí aliviado. Al menos ahora no pareceríamos extraños si nos encontrábamos con otros aventureros. Nuevamente, los aventureros eran lo que más me preocupaba. Ainar, levántate, no lo comí. Es hora de cambiar turnos 3 horas por persona. Tras descansar un total de 6 horas, comenzamos un segundo día cazando demonios de la muerte sin problemas. ¡Quo! Hoy venían de a 2. Sus habilidades activas combinadas convocaban 20 ghouls ahora, pero bueno, valía la pena intentarlo. Nuestro éxito se debía a que habíamos aprendido y perfeccionado la técnica para lidiar con ellos incontables veces el primer día. ¡Bum! Antes de que los monstruos supieran qué pasaba, corrí y lancé uno al suelo. Luego derribamos al otro también.
Un solo paso en falso podría ser peligroso, pero cada vez que pasaba, simplemente corríamos sin mirar atrás. Ainar, corre. Oh. Los demonios de la muerte se movían lento y tenían la costumbre de no seguirte si salías de su territorio, así que aún no era demasiado peligroso. SHHH. Cada batalla duraba unos 10 minutos. En realidad, 3 de cada 10 intentos fallaban, pero al lidiar con 2 a la vez, nuestras ganancias eran similares al primer día. El primer día nos había costado bastante encontrar a los monstruos. Sin embargo, hacia el atardecer del segundo día, empezaban a aparecer grupos de 3 de vez en cuando, y con el tiempo, la frecuencia de encuentros aumentaba. Deberíamos salir de esta zona pronto. Un guerrero sabio sabe cuándo retirarse. Cuando el segundo día estaba por terminar, dejamos el territorio de los demonios de la muerte y todos los lamentos asociados atrás. Luego regresamos al campo pegajoso y lodoso y encontramos un campamento adecuado. Fue alrededor de ese momento que encontramos a un grupo de otros aventureros por primera vez. Eran 3 humanos que merodeaban en la oscuridad, confiando en una antorcha como nosotros. Solo cuando estuvimos a 10 metros pudimos vernos realmente. ¿Qué miran? Preguntó Ainar con frialdad. Si no tienen asuntos aquí, lárguense. Disculpen. El grupo pasó junto a nosotros y desapareció en la oscuridad. Fue bastante interesante. Apenas habían dado 20 pasos y aún podía escuchar débilmente sus pisadas, pero la luz de su antorcha ya no era visible. Así que eso era lo que la gente quería decir cuando decía que la mayoría de los pisos del laberinto podían absorber toda la luz. Incluso el resplandor de una antorcha era casi imposible de ver a simple vista a 10 metros. Mientras reflexionaba sobre este fenómeno, Bjorn, debemos movernos, dijo Ainar con voz dura. ¿Saben dónde estamos? Las paredes aquí son convenientes, pero aún sería más seguro buscar un nuevo campamento. Tenía razón. Yo pensaba lo mismo. Sin embargo, no podía acostumbrarme. ¿Quién es esta mujer? Gruñéndole a otros aventureros para que se larguen. Era como si de repente hubiera cambiado de personalidad. Bjorn, los humanos no pueden ser confiables. De acuerdo, ahora que lo pensaba, Ainar y yo teníamos otra cosa en común, además de ser ambos bárbaros, la desconfianza hacia los humanos. Parece que algo le había pasado también durante su primera expedición. Tendré que preguntarle después. Entonces, vamos, respondió. Poco después, empacamos nuestras cosas y nos movimos. Sin embargo, era difícil encontrar un campamento tan bien ubicado como el anterior. Tendríamos que conformarnos con tener solo una pared protegiéndonos. Mientras pensaba esto, escuchamos un gemido no muy lejos. No era un avance. Primero, no era voz de mujer y griega. Espere. Sonaba coherente. Ayuda. Maldición. Deberíamos haber acampado en otro lugar. Tras un grito cortado, hubo silencio. Eso no fue un ataque de monstruo, susurró Ainar. Lo sé. Yo también tengo oídos. Era raro que alguien rogara por su vida al pelear contra un monstruo. Lo que había pasado era obvio. Alguien acababa de matar a otra persona. Mierda, ¿qué clase de misterio es este? No soy un maldito detective. Sin querer involucrarme, agarré la muñeca de Ainar y retrocedí lentamente. Pero quien fuera nos había percibido. ¿Quién está ahí? La voz era fría y grave, pero definitivamente de mujer. Contuvimos la respiración y nos quedamos inmóviles. Pero en ese mismo momento, ¡piu! ¡Bum! ¡Bum! Algo como una bengala se disparó al cielo, iluminando tenuemente un radio de unos 50 metros. Gracias a esto, pude ver los ojos de la persona que había hablado. La distancia entre nosotros era menor a 15 metros. Si Erwin hubiera estado aquí, habría detectado su presencia desde lejos y evitado esta situación por completo. ¿Una novata? La extraña mujer nos miró y llegó a una conclusión inmediata. El sentimiento era mutuo. Un cuchillo goteando sangre. 4 cadáveres esparcidos, ¿una saqueadora primera vez que ves una? Preguntó la mujer con calma. Se podría decir eso es mi primera vez viendo una profesional como tú. Ya veo, la mujer no parecía en absoluto preocupada de que hubiéramos visto la escena del crimen y simplemente asintió con serenidad. Y sospeché que sabía por qué. Los saqueadores, aquellos que cazaban aventureros profesionalmente, generaban altos ingresos saqueando el equipo de los aventureros en lugar de piedras de maná. Por supuesto, si te atrapaban, serías sentenciado a muerte al regresar a la ciudad. Pero eso rara vez sucedía. Aunque había sido en defensa propia, también había matado a 6 aventureros y nadie me investigó.
No había manera de que el mundo exterior supiera lo que pasaba dentro del laberinto, a menos que alguien lo contara. No llevas máscara. Esto era lo más inquietante de la situación actual. Esta perra operaba como saqueadora a cara descubierta. Medía poco más de 1,65 m y era delgada. Tenía cabello rojo hasta los hombros, un tatuaje bajo un ojo y la mitad de la oreja derecha faltaba. No sería difícil rastrear a alguien con esas características. Si esto fuera la época moderna, la sospechosa podría alegar falta de pruebas, pero este era un mundo con magia. Esto significaba que era posible distinguir la verdad de la mentira sin evidencia física. ¿Eran miembros de tu grupo? Bueno, la mujer miró los cuerpos y se encogió de hombros. Podrían haberlo pensado, por eso su rostro estaba descubierto. Mientras hacía preguntas con respuestas obvias, rápidamente analicé los hechos frente a mí. Había 4 cuerpos en total. Por la calidad del equipo que llevaban y el hecho de que había un mago en el grupo, podía decir que eran aventureros activos en al menos el 5.º piso o más. Además, 3 de los cadáveres no tenían heridas visibles. Sin embargo, como había rastros de vómito y sangre en los labios, ¿fueron envenenados? Y tal vez el hombre que murió al final tenía resistencia, por eso sobrevivió un poco más. Esperaba que esta hipótesis fuera correcta. Nuestra situación sería desoladora si ella era una asesina talentosa capaz de matar a 4 aventureros de nivel medio por sí sola sin dejar una sola herida. Rattle. Pronto, la mujer se agachó y comenzó a quitar hábilmente el equipo de los cadáveres. Colocaba cada objeto uno por uno en una bolsa. La bolsa parecía estar encantada, porque los objetos grandes y voluminosos cabían sin problema. El miedo fue seguido de envidia. Solo poseer un objeto así dejaba clara la diferencia entre ella y nosotros. Bárbaro, la mujer nos llamó. No respondí. ¿Vamos a pelear?, preguntó Ainar en voz baja. Ella era increíble. Si fuera Erwen, estaría temblando de miedo ahora mismo. ¿Era esto lo que significaba tener orgullo de guerrera, querer pelear con un enemigo sin importar cuán poderoso fuera? Mantuve mi respuesta breve. Estoy pensando, para ser honesto, quería evitar la pelea. La diferencia de niveles era evidente solo por el equipo que llevaba. Si su habilidad en combate era tan impresionante como ese equipo, incluso considerando que era una situación de 2 contra 1, nuestras probabilidades serían mucho menores. ¡Wow! La bengala se apagó y la luz en el cielo desapareció, sumiéndonos nuevamente en la oscuridad. Tomé una decisión de inmediato. ¡Corre! A toda velocidad, el orgullo no salva vidas.